Bueno, iniciamos con un estudio más en lo que es la historia de la creación. Estamos viendo el texto de Génesis. Iniciamos con un estudio, el cual lo llevamos texto a texto, pero no hemos avanzado mucho, así que todavía estamos en el primer verso de la escritura. Vamos a leer de la versión Reina Valera, 1909, Génesis 1:1 hasta el 5. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz, en la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Bien, así que es interesante lo que estamos viendo acá en el inicio de el libro de Génesis, el cual siempre estamos viendo con la creación. Iniciamos con la parte 2 de la creación. Ahora, ¿cuáles son los secretos que podemos encontrar acá en el del Génesis? Aquí cuando iniciamos a leer el verso 1 hacia el 5. Primero, el Génesis encierra innumerables secretos. Si uno se pone a pensar y analizar todo esto que vemos acá, la verdad son innumerables secretos, unos dentro de otros. Podemos, cuando le damos un estudio minucioso al texto, hasta llegar a lo más profundo, a lo más escondido, a lo más insondable de la creación. Así que podría compararse con una célula madre que contiene la información de todo el cuerpo que se formó a partir de la misma. Pues el Génesis contiene la información de todo el mundo. Aquí en Génesis podemos encontrar toda la información del mundo desde el principio que inició todo hasta el final de todo, incluyéndose todos los detalles y las rectificaciones que se han hecho por la razón que quien conozca los misterios del Génesis, quien sepa entender estos misterios que encontramos en el Génesis y los lleve y lo pueda llevar a la práctica, las reglas acá escritas por el gran creador, nuestro Dios, tendrá las llaves de la creación en sus manos y el buen entendimiento, y podrá realizar aún las mejores estudios, las mejores enseñanzas, haciendo de estos textos sagrados de la Escritura unas explicaciones maravillosas. Así que es lo que vemos acá. Ahora, la luz del futuro. Lo que vemos en Génesis 1 al 5, que lo acabamos de leer, para la luz del futuro, veamos aquí algunos detalles esenciales en el comienzo del Génesis. Acá se describe la base de la creación y cómo está escrito. En el comienzo creó Dios los cielos y la tierra, lo que leímos anteriormente, y la tierra estaba informe, dice el texto original, informe y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y fue mañana un día. Es lo que dice el verso 5 del 1 al 5 de Génesis. Así que apreciamos lo que está escrito acá en el verso 5, que está escrito acá: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas las llamó noche, según el verso 5. Pero acá, a partir de esta declaración, surge una pregunta clave, surge una gran pregunta. Así que, hermana, si usted pues le ha prestado atención a este texto, a este capítulo 1, acá surge una gran pregunta. ¿Acaso no está la luz lo mismo? ¿Acaso no es la luz lo mismo que el día?
Y no es el día lo mismo que la luz. Imagínense esta pregunta crucial. Esta redundancia resulta sorprendente, pues acá en la Torá o el Pentateuco no hay nada innecesario. Ahora, ¿cómo se explica esto? Porque lo que es el sol y la luna se creó hasta el cuarto día. Esto es lo que tenemos más adelante en el verso 14 al 19, que se creó hasta el hasta el cuarto día. Entonces, cuando acá hubo un día, ¿a qué se le llamó día? Porque nosotros conocemos que día es cuando el sol está alumbrando y noche cuando la oscuridad llega. Ahora, pero acá en esto, cuando inició todo, no había luz del sol ni luz de luna, porque estos astros fueron creados hasta el cuarto día. Ahora, entonces, la pregunta acá es, ¿cómo explicamos esto? ¿Qué luz había entonces acá? Imagínense esta pregunta, ¿cómo se explica esto? Ahora, veamos lo que fue enseñado por los sabios judíos en el cuarto día de la creación con respecto a Génesis capítulo 1, verso 14 al 19. Vamos a ir al texto. Verso 14 al 19. Dice, y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales y para estaciones y para días y años, y sean por lumbreras la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas y puso las Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y la noche y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. ¿Sí? Ahora, aquí es donde estamos hablando. Entonces, ¿qué fue lo que hubo entonces? ¿Qué hubo entonces desde lo que es el primer día, lo que es el segundo día y lo que es el tercer día? Porque para que sea día tendría que debió haber alumbrado la luz del sol, pero acá el sol fue creado hasta el cuarto día. Entonces, así que, ¿qué podemos decir de esto? ¿Verdad? ¿Qué podemos nosotros decir de esto? Bien, observando lo anunciado con la relación con el primer día de la creación y lo anunciado en el cuarto día de la creación, deducimos que la luz fue creada en el primer día de los 6 días de la creación y que no es la misma luz del cuarto día. La del primer día se puede deducir que no es la misma luz del cuarto día, provenientes de los astros celestes. Ahora aquí, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Bien, porque no es posible que ilumine días después de haber sido creado el sol. O sea, como que si ese tiempo hubiese estado en una etapa de pausa o apagado el sol. No, porque del momento que Dios lo crea, comenzó a alumbrar. Entonces, deducimos nosotros, o sea, uno puede deducir en un estudio aquí, que ya que a su inmensa luminosidad que tiene el sol y la luz creada, la diferente luz que es creada en el primer día, suprimiría la luz del sol porque es mucho más potente que la luz del sol. Imagínense, la luz del primer día es mucho más potente que la luz del sol. Asimismo, la luz creada en el primer día no puede iluminar durante todo, no, o sea, la luz que es creada en el primer día no puede iluminar durante la noche, pues no fue creada sino para iluminar todo el día. O sea, mira hermana, la luz que fue creada el primer día, que iluminó los 3 días siguientes, no, esta luz no había noche. ¿Sí? No había noche.
y era 7 veces más potente que la luz misma creada en el cuarto día, que es la luz proveniente del sol. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el primer día, segundo día, tercer día, no hubo noche. Porque esa luz que estuvo en esos días, en esos 3 días, fue total día completamente. O sea, no hubo, o sea, la noche, las tinieblas le fue muy poco porque alumbró completamente los 3 días sin haber noche. A partir del cuarto día, entonces, a partir del cuarto día, fue cuando ya se crea el sol y la luna, pues no fue, a partir de ahí sí fue creada para alumbrar uno en el día y el otro en la noche, ya dividir. Por lo tanto, queda deducido que se trata de 2 tipos de luz. Y cuando fue creada la luz del sol, la luz primordial, cuando Dios crea la luz del sol, la luz primordial, la luz primera, que fueron los 3 días, fue ocultada. Dios la ocultó para que no anule ahora, para que no anule la luz solar. Porque si Dios hubiese dejado la luz primera creada en el primer día con la luz del cuarto día, la luz del primer día hubiera opacado la luz del sol. Sí. Ahora bien, esa luz del primer día, ¿qué sucedió con ella? ¿Qué pasó con esa luz del primer día? ¿Dónde está actualmente? Bien. Ahora bien, ¿en dónde está actualmente? Mire lo que dice Isaías 30:26. Si puede leerlo, hermano, búsquelo en su Biblia si guste. Y leamos Isaías capítulo 30, verso 23, el cual yo lo tengo en la pantalla, pero vamos a verlo en la escritura. Ahora, los sabios o los estudiosos judíos revelaron que esta luz fue guardada en el jardín del Edén y está preparada para los justos, para los salvos, para aquellos que busquen a Dios más en su palabra. Para ellos está guardada, quienes podrán disfrutar de esta misma luz en el mundo venidero, en la eternidad. O sea, esa primer luz, esa primer luz que se creó el primer día, está guardada porque es la misma que estuvo en el jardín del Edén. Esa misma luz está guardada para los justos, para aquellos que van a ser salvos en la eternidad y estén de verdad allá en la eternidad con Dios. Ya no habrá noche. Mire que dice, ¿qué pasó con esa luz que dice Isaías 30:26? A ver, hermano. Amén. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. El día que vendaré Jehová la herida de su pueblo y curaré la llaga que él causó. ¿Qué es lo que dice acá? Que en la eternidad, cuando estemos en la vida eterna, cuando estemos cuando ya estemos ya salvos con nuestro Dios, esa luz de la luna, imagínense, se volverá como la luz del sol. O sea que, sí, es lo que dice Isaías. Y el sol será 7 veces mayor que el actual que está hoy. Sí, como la luz de 7 días. O sea, si pudiésemos juntar 7 luces, o sea, la capacidad de 7 días y las aumentáramos, imagínense cuánta claridad, cuánta luz va a haber en la eternidad. Y esto va a suceder cuando Dios vende las heridas de su pueblo. O sea, cuando se termine, cuando Dios acabe con el pecado en este mundo, acabe con todo este mundo que dañado por el pecado,
y cure todas las heridas de que este mundo ha causado y que ha sufrido, esa luz está reservada para todos los salvos en la eternidad. Ahora, ¿y quién fue el que creó todo esto? ¿Quién fue el que hizo todo esto? Pues nada más ni nada menos que Jesucristo, el Mesías, el Dios verdadero. Fue Jesús quien hizo todo esto. O sea, todo esto es creado a través de Jesús. Por eso cuando leemos en Apocalipsis, verso 22, allá dice que ya no habrá noche. Allá no va a ser necesario la luz del sol porque Él mismo será nuestra luz. Amén. Sí, entonces, imagínense lo que nos lleva al texto de Génesis. Es algo maravilloso esto, lo que nos lleva. Ahora, continuemos. El Eterno ha decidido, o sea, Dios o nuestro Señor Jesucristo ha decidido, el Mesías ha decidido gobernar el universo por medio del Mesías, por medio de Jesús, el ungido, el Salvador, el autor de nuestra salvación. Lo ha decidido gobernar y alumbrar por medio de él. Por tanto, la primera palabra que se inicia en Génesis, en el principio, Berechit, el Rechit, por tanto, la palabra Rechit está relacionada en las escrituras con el principio de su reinado, con el que inició todo. Es más, el proyecto Mesías, el Salvador, el ungido, el que vino a quitar el pecado del mundo, es la razón por el cual todas las cosas fueron creadas y para quien todo haya sido hecho. El Eterno creó todas las cosas por medio del plan Mashiach o el Mesías, por medio del plan Jesucristo, el Salvador del mundo, el Salvador y para el Salvador del mundo, que más adelante iba a ser manifestado a través de un hombre, pero que no fue hombre, no, él fue Dios, solo que fue manifestado, utilizó la imagen de el hombre para venir a este mundo como un hombre. Ahora, en Juan capítulo 1, verso 14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Vamos a leer el texto, Juan 1, 14. Entonces, vamos a ver, Juan 1, 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Como dijimos anteriormente, que el logos o arge quedaba poco según los griegos con lo que el lenguaje hebreo y arameo tiene con respecto al logos. Entonces, y aquel logos fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces el texto acá nos está diciendo que el Mesías, el Salvador del mundo, se hizo carne y habitó aquí, estuvo aquí. El que inició el Reshit, el que principió la creación, el que hizo todo allá en Génesis 1:1, fue el mismo que vino acá a la tierra. Y se dice el texto, Juan dice, y se hizo carne y habitó entre nosotros. Acá vino, estuvo acá. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar? Que el plan de Dios, que el plan del Mesías,
vino y trajo al pueblo de Israel. Israel, el plan del Mesías fue primero crear la creación, hacer todo. Y al estar, él decide crear sus enseñanzas como la Torá, como el Pentateuco, y después para un pueblo en especial. Y especialmente su primer punto acá, lo primero de él es que toma a Israel como el primogénito, como lo primero. Israel es el hijo primogénito del Eterno. En Éxodo 4:22, vamos a ver. En Éxodo capítulo 4, verso 22. Éxodo 4:22 dice lo siguiente. Entonces, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho a Israel, así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, el plan de Dios desde un principio, desde la creación, así entendemos los textos que dice, que el cual dice, venid de mi Padre, era el reino de los cielos preparados para vosotros, desde antes de la fundación del mundo. Antes de que se creara todo esto, Dios tenía un plan. Y el plan era escoger a su pueblo elegido. El plan era tener a un pueblo como primordial en este mundo. Entonces, el Mesías es la Torá misma. Él se ha manifestado como hombre, según Juan 1:14, que habitó aquí, el que reúne a sí mismo a todo Israel. Él vino a reunir a todo el pueblo escogido, porque Israel nos da la idea de que es el pueblo escogido que él eligió para ser salvos, para llevarlos a una eternidad a la salvación. Así que el Mesías, el Salvador, acá su plan primero es tener a su pueblo escogido, como lo es Israel, su pueblo escogido, y también viene a reunir a ese pueblo a través de la Torá, a través de las escrituras del Mesías, según Mateo 2:15. Bien, así que cuando iniciamos el texto en hebreo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que en hebreo es Bereshit bara Elohim het hachamay. El hebreo B, la preposición B antes de Reshit, antes de eso, en la primera palabra de la Torá, como Bereshit, significa en, por, en aras de o por causa de. Entonces lo podemos poner como por causa de su amor incondicional hacia un pueblo, por causa de su enseñanza a través de la Torá y por causa de el Mesías al Salvador del mundo y por causa de la humanidad para venir a salvar este mundo. ¿Por qué se creó todo esto? Por causa de un pueblo escogido, por el amor, en aras de amor hacia la humanidad. Esto nos enseña que Dios creó los cielos y la tierra en Reshit, en Mesías, y por causa de el Mesías. Por eso ellos, lo que es el pueblo judío, tiene una creencia, ellos creen que hubieron dos Adanes, un Adán que se le llamaba el Adán Cadmón y otro se llamaba el Adán Rishon, ¿sí? Entonces que el Adán Cadmón es el terrenal y el Adán Rishon es el que creó todo esto. Así que ahora, como hemos visto antes, Reshit es la Torá, es el Pentateuco, es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es Bereshit, es Shemot, es Vayikra, Devarim. Así que Israel es el Mesías. Así que Reshit es la Torá, Torá es Israel, Israel es el Mesías. En realidad, estos tres son uno. La Torá es un plan, es el plan eterno, o el Pentateuco es el plan eterno
por medio del cual el mundo fue creado. Así que todas las cosas fueron creadas por medio de la Torá y por causa de Israel. Y todo fue creado por medio del Mesías y por causa del Mesías. Así se entiende el texto. Entonces, nos lleva a la conclusión acá, a entender todo esto, que Mesías, el pueblo de Israel y la Torá o el Pentateuco son uno mismo. Son ambos son uno mismo. Así que en Primera de Juan 1:1 al 2 dice ahí lo que hemos visto desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado con nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida fue manifestada a nosotros, la hemos visto y damos testimonio y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Así que Juan está muy claro de lo que está viendo. Juan está claro acerca de lo que él está escribiendo y el cual lleva en mente lo que ahora nosotros podemos entender. Por eso él dice desde un principio que como dice que todo el que si me amáis guardad mis mandamientos. ¿Pero qué mandamientos? Pues estos los que están acá. Así que la escritura, especialmente el Nuevo Testamento, es muy claro concerniente a las enseñanzas del Testamento Antiguo. Así que en Juan capítulo 1, verso 1 al 3, lo que comienza, en el principio existía la palabra, el verbo, el logos, y el logos estaba con Dios, y la palabra era Dios, y el logos era Dios. Ella estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella nada de lo que ha sido fue hecho. Esta palabra, este logos, este proyecto mesiánico, fue luego materializado poco a poco por medio de la creación de todas las cosas. Pero aunque el Mesías no había sido manifestado todavía cuando estaba creando todo esto como hombre, por todas las cosas, fueron preparadas por causa de él, por él fueron preparadas, en él fueron iniciadas todos. Y por causa de él, iba a venir y iba a ser puesto como gobernante sobre todas las naciones creadas. Así que podríamos traducir que el texto de esta manera: por causa del principal Elohim, del principal Señor de los cielos y de la tierra, se creó todo esto. La primera letra de la Torá es Bet, Berechit, que significa casa. Por lo tanto, podríamos entender el primer versículo también de esta manera. La letra Bet, y esta en hebreo la escritura es una casa de Rechit, creó el Elohim los cielos y la tierra. O sea, podemos deducir ahora que en el principio lo que hizo Dios al crear los cielos y la tierra fue crear una casa para él. Entonces nosotros estamos, Dios nos creó para dejarnos en su casa, que es la tierra, los cielos y la tierra, pero lastimosamente el hombre ha destruido la casa de Dios, lo que es la tierra. Se ha pasado del límite concerniente al plan redentor de un principio. Esto nos enseña que los cielos y la tierra son la casa de el Mesías, la casa de Dios. Casa y ropa es esencialmente lo mismo. La creación es la ropa del Mesías. En Hebreos 1:1 y 2, ahora sí entendemos el contexto, dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí que está muy claro. O sea, el escritor a los hebreos tiene claro cómo se inicia de un principio. O sea, el escritor acá cuando inicia Hebreos capítulo 1, verso 1 hacia el 3, él tiene muy claro de qué está hablando, en qué contexto está escribiendo estos primeros pasajes de acá del Nuevo Testamento en Hebreos 1. Así que no es como la mayoría de ahora tratan de darle una explicación de una manera errónea, pero sin el contexto antes hablado. Así que lo primero que tenemos que hacer nosotros ahora es leer lo que sucedió allá y luego leer el Nuevo para tener un contexto claro de lo que el escritor está hablando en el Nuevo Testamento. Bien. El creador es invisible e inalcanzable para las cosas creadas. Solo es posible conocerle por medio de lo que revele de sí mismo. En este texto, él nos enseña que el camino para conocerle pasa a través de la creación. ¿Queremos conocer a Dios? ¿Queremos conocer al Salvador? Tenemos que conocerle a través de la creación que le ha dejado. De esta manera, el Hijo, el Mesías, es el principal agente por medio de la cual el invisible se manifiesta en este mundo. En Juan 14, 6 y la parte B del 9 dice, Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que aquí él se está revelando y él está diciendo, miren, yo soy el camino. Yo soy esa verdad que inició allá de un principio. Pero yo soy el que dio la vida, yo soy el que trajo la vida a este mundo. Y nadie viene al Padre sino por mí. El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. Si nosotros hemos visto a la creación, estamos viendo a Dios, estamos viendo ahí a nuestro Creador. Entonces, ahí nosotros estamos, al ver esto, pues vamos a ver al Padre. El Padre se manifiesta en este mundo a través de su Hijo. Ahora, no podemos caer en la trampa de pensar que el Eterno sea como los hombres o como los animales, de manera que se pueda reproducir y tener hijos como nosotros, o mezclarse con los hombres o tener hijos. Este pensamiento se encuentra en las religiones paganas, que pues, en las religiones persas, en las griegas, que el cual el dios este bajó a la tierra, tuvo que con una diosa de acá y tuvieron un hijo y ya y se reprodujeron así. No, esta leyenda no aparece en la Biblia, que el Dios se pueda reproducir. Él es uno solo, es uno mismo. Así que este pensamiento solo se encuentra en las regiones paganas, entre personas que no conocen de la verdad, de la escritura, del Pentateuco, de la Torá, cuando habla del Hijo. Se refiere a la función de ser el seguidor y el representante. Al igual que un hijo imita y representa a su padre en una familia, así también lo hizo Jesús. Así también lo hizo Cristo. Así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. El rey David fue el octavo hijo de Isaí. Entonces, esto nos lleva a poner, ¿cómo se llama? A poder, a una respuesta más, a buscar mejor explicación. Y acá en Salmo 89, 20 y 27, el rey David fue el octavo hijo de Isaí, pero es llamado primogénito en Salmo 89, 20 y 27. Él es llamado el primogénito y fue el octavo hijo. Entonces, cuando Pablo escribe en Colosenses 1 que el Mesías es el primogénito de toda la creación, no significa que él haya nacido del Padre por medio de una reproducción, por medio que él lo haya engendrado. Como dicen otros también, que Jesucristo fue engendrado por medio del Espíritu Santo allá con lo de María, que el cual le hizo por obra el Espíritu Santo. Tampoco es así, sino que él fue destinado para ocupar el lugar de gobernante sobre todas las cosas creadas, tanto las invisibles como las visibles. Así inició todo. El hijo primogénito es el que llevará el nombre de su padre y el derecho de gobernar en las familias cuando el padre ya no esté presente. Así es como se inicia el pensamiento. Ahora, de la misma manera, el Mesías es llamado hijo, no porque el Eterno haya podido parir o se haya reproducido, sino porque el Mesías ha obtenido la posición de gobernante sobre todas las cosas creadas. El Hijo es el que representa al Padre en la creación.
En el concepto hebreo de hijo tiene que ver con el discipulado. Así que representa la delegación de una autoridad, pero no que se haya reproducido. En las escrituras hebreas, los discípulos son llamados hijos a pesar de no haber nacido, a pesar de no haber sido engendrados biológicamente por su maestro. Estos hijos luego reciben la autoridad delegada para actuar como representantes de su maestro. En Juan 1:12 dice, pero a todos los que recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, de Elohim, es decir, los que creen en su nombre, pero no sean hijos que hayan sido engendrados biológicamente, sino que todo el concepto cambia en una manera muy diferente a lo que nosotros hemos entendido. Cuando las escrituras hablan de hijos de Dios, se está refiriendo a ángeles o hombres que son creación directa por Dios, que han recibido poder del Creador para juzgar y gobernar sobre alguna área de la creación. Se trata de autoridad delegada. Por esto, todos los que reciben a Jesús, se les ha concedido el poder, es decir, la autoridad de ser hijos de Dios. Así que interesante lo que nos lleva la explicación de la Escritura. Así que en el principio creó, la palabra hebrea que ha sido traducida como creó es bará. Esta palabra aparece unas 50 veces en la Escritura. Y siempre tiene que ver con la acción de reproducir o hacer algo que no existía antes. Así que cuando aparece en el principio, Bereshit bara, en el principio creó, esta palabra creó, se trata de traer algo a la existencia que no existía. Y es en el sentido estricto. Solo el creador puede crear eso. Solo Dios puede hacer eso. Solo Él puede hacer algo que llegue a tener existencia sin haber existido antes. Así que la expresión crear de la nada es una manera de expresar el concepto. Así que, hermanas, si tiene algo que añadir o algo que preguntar, lo puede hacer, hermana. No, hasta ahora muy bien. Ok. Porque si tiene alguna pregunta, ya sabe, lo puede hacer. Amén. Sí, entonces, continuamos, ¿verdad? Este concepto aparece más de 50 veces y cuando aparece crear es hacer algo de la nada. Ahora, ¿cómo es que Dios comienza a iniciar todo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Pero de dónde? Solo se nos da la idea que esto era, no antes, como hicimos en la pregunta antes, en la clase anterior. Antes, ¿qué había antes? ¿Qué había antes de que sea creado todo? Pues eso lo explicamos en la clase pasada. Así que en el verbo crear viene del hebreo bará, que es la forma en que se usa. Aquí escribe una actividad de Dios, nunca de los hombres. Porque si nosotros creamos algo, lo hacemos con algo. Si nosotros hacemos algo, lo hacemos con algo, pero en el caso de Dios, lo hizo de la nada. Por eso cuando a cierto grupo por ahí dice que Jesucristo es el primer creado, entonces, queda a la idea que es prácticamente humano, que no es nada divino, porque siempre el hecho de que María haya puesto el óvulo, pues ya es una creación humana, pero ni tan siquiera ni eso puso María, ni tan siquiera el óvulo puso María para que Jesús fuese también, como creen ellos, creado. Sí, entonces, porque para que el ser humano se reproduzca es necesario la esperma del hombre y el óvulo de la mujer, pero en este caso no fue necesario ni un esperma, no fue necesario ni un óvulo. Él mismo vino acá, él bajó, por eso dice Filipenses 2, que él mismo se despojó a sí mismo y se bajó hasta lo sumo, o sea, él se internó en este mundo. Y lo hizo a través de un vientre humano, pero no humanamente, creado humanamente,
porque no fue necesario el óvulo de María. Entonces, esta actividad, él mismo, Dios mismo se vino, y no solamente vino a nacer como un humano, sino que vino a morir para salvar a toda la humanidad. Entonces, porque entonces Dios nunca, Dios, o sea, podemos entender a esta parte que el plan de Dios nunca fue traer a destrucción a este mundo, sino que el plan de Dios ha sido siempre salvar a este mundo en su amor incondicional. Así que Dios crea el viento, dice Amós 4:13, Dios lo creó. Entonces, ¿quién crea todo? Dios. Un corazón limpio, ¿quién lo crea? Pues Dios, Salmo 51:10. Miremos lo que dice Salmos, vamos a ver, Salmo 51:10. Salmos capítulo 51, verso 10, dice lo siguiente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así que, ¿quién es capaz de crear todo? Dios crea un corazón limpio, no nosotros. Pero cuando nosotros no ponemos a Dios en primer lugar, dice Marcos 7:21 al 23, porque los adulterios, fornicaciones, homicidio y todo esto dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Pero nosotros queremos que Dios transforme un corazón limpio en nosotros. Solo Dios lo puede hacer. ¿Quién hace los cielos nuevos y la tierra nueva? Pues Dios, lo que dice Salmo 65:17. Así que todo inicia con el Mesías. El plan de la salvación inicia con Jesús a través del Mesías. Así que las palabras hebreas que traducimos hacer, asai, formar, yazar, y otras frecuentemente, pero no en forma exclusiva, se usan en relación con la actividad humana, no la eterna, no la divina, porque esto presuponen materia preexistente que ya existía. Estas tres palabras se usan para describir la creación del hombre. Las mismísimas primeras palabras de la Biblia establecen que la creación lleva la marca de la actividad propia de Dios. O sea, viene hecho por Dios, pero no humanamente. Vienen por, o sea, Dios ya Él le había creado la materia que existe. Entonces nosotros hacemos algo de que algo que ya existía. Así que las mismas palabras de las mismísimas primeras palabras de la Biblia establecen que la creación lleva la marca de la actividad propia de Dios. Aquí el hombre no ha hecho nada. El hombre que diga, es que yo hice tal cosa, no, tú no has hecho nada, ningún humano ha hecho nada. Quien lo hizo fue Dios. El hombre lo que le ha dado es forma, ha hecho algo de lo que ya existía. El pasaje inicial de las Escrituras familiariza al lector con un Dios que creó todo, en quien se deben su misma existencia de todas las cosas animadas y inanimadas, según Hebreos capítulo 11, verso 3. Así que aquí dice que la tierra aquí mencionada en Hebreos 11, evidentemente no es el terreno seco que nos fue separado de las aguas hasta el tercer día, sino todo nuestro planeta entero, que fue creado por Dios. Así que Hebreos 11:3 dice, por la fe, por fe o por la emuná, como se dice en hebreo, entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve, que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, sino las cosas visibles son el resultado de las cosas invisibles, que a su vez dentro de la mente del creador, todo lo visible fue hecho de lo invisible. Las cosas visibles son el resultado de las cosas invisibles. Todo lo que sucede en este mundo visible es un resultado de lo que primero sucedió en el mundo invisible. Así que yo me quedo aquí con esta clase y vamos a continuar en la próxima lección que daremos el próximo fin de semana, si nuestro Dios nos lo permite, para poder
seguir estudiando este tema interesante de la creación de los primeros textos del Génesis. Voy a tratar de avanzar lo más rápido posible para que podamos llegar a entender todo lo que tenemos acá en el libro de Génesis. Así que, hermana, ¿alguna pregunta o duda que tenga?